Responsable de la Cátedra de Economía de la Escuela de Nutrición. Britos, gracias por este contacto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo realizaron este relevamiento y si es que lo vienen haciendo en forma consecuente en los últimos años? Bueno, sí, en realidad se trata de un trabajo que realizamos en la Cátedra de Economía de la Escuela de Nutrición de la UBA y en el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, CEPEA. Y consiste básicamente en que 2 o 3 veces por año realizamos un relevamiento en comercios minoristas en la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores del conurbano, con la finalidad de estimar el valor de una canasta que responde a las recomendaciones de las guías alimentarias argentinas del Ministerio de Salud. Vale decir, la canasta conformada es una canasta que responde a los requerimientos y a las recomendaciones de una dieta saludable, lo cual implica que no menos de 2/3 de la misma, o no menos de 2/3 de las calorías de la canasta están conformadas por alimentos de buena calidad nutricional, hortalizas, frutas, leche, yogur, carnes, huevos, cereales integrales, legumbres, aceites. Estos alimentos son los alimentos que habitualmente consideramos de mejor calidad nutricional, conforman la mayor parte de la canasta y el resto de la canasta, 1/3 de las calorías aproximadamente, están conformadas por alimentos como panificados, galletitas, derivados de harinas y en menor proporción alimentos de calidad mínima que, por ejemplo, son aquellos alimentos que tienen una alta cantidad de azúcares o de sodio, que más allá de esa condición nutricional no tienen por qué estar excluidos de la dieta, pero sí formar parte de la misma en una proporción menor o con una frecuencia de consumo más ocasional. Una canasta de esa naturaleza la valoramos, como le decía, a través de un ejercicio en el que participan los alumnos de la cátedra en la Escuela de Nutrición 2 veces por año. Y en esta oportunidad los valores de mayo corresponden a lo que informó el diario, aproximadamente unos 16.000, casi 200 pesos por mes por una familia, lo cual implica aproximadamente unos 500 pesos diarios, o un poco más de 500 pesos para una familia de 4 personas, para tener una dieta, repito, que sea saludable en términos de lo que los nutricionistas hoy en día definimos como un patrón saludable de alimentación. ¿Siempre fue más caro y en este caso ustedes están detectando, está hablando concretamente de la medición esta en mayo, han notado que los aumentos fueron superiores a otras épocas? A ver, lo que nosotros hemos notado en esta evaluación de mayo es que cuando uno compara el valor de una canasta saludable respecto de otra referencia, como por ejemplo la canasta básica de alimentos que mide el INDEC, en esta oportunidad el diferencial de precios es mayor. Y esto entendemos que tiene que ver básicamente por un aumento en mayor proporción de los alimentos más nobles desde el punto de vista nutricional de la canasta. Vale decir, ha habido un incremento considerable en el último año, cuando uno compara mayo contra mayo, en hortalizas, en frutas, en productos lácteos, en algunos cereales integrales, en carnes en menor medida, y esto hace que cuando uno compara cuánto han aumentado los precios de los alimentos más saludables de la canasta versus aquellos que tienen una menor calidad, estos últimos crecieron un poco menos, lo cual desde el punto de vista del comportamiento esperable de la población hace que cuando uno tiene bajos ingresos, obviamente reemplaza alimentos más caros por otros más económicos, y en este caso en particular esto obviamente se traduce o deberá estar traduciéndose en un empeoramiento de la calidad de dieta de las personas. Claro, en este último año lo que se consideraba y fue noticia incluso en algún momento la lechuga o el tomate o algunas verduras, porque justamente verduras, frutas y hortalizas tienen que ver con lo estacional. Este año el tema de las lluvias había perjudicado mucho la producción y ahí sí se notó un aumento justamente en los precios. ¿Esto es un hecho aislado, digamos, lo que pasó este último año? ¿O ustedes consideran que es algo que más o menos siempre lo estacional tiene que ver y siempre el clima puede perjudicar alguna producción y que en todo caso habría que tomar medidas impositivas de pronto como para aligerar el precio desde otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que lo estacional es un factor que todos los años repercute Claro. en el precio, en particular de las hortalizas y de las frutas, no solamente en esos alimentos, pero en particular en ellos. Y obviamente en cada año son diferentes las variedades de verduras, por Ujú. ejemplo, que sufren esa Perjudicadas, claro. estacionalidad. A veces es la lechuga, otras veces es el tomate, otras veces es la papa, pero en definitiva, obviamente estas producciones son muy vulnerables a la variabilidad climática y eso hace que frente a un fenómeno climático que puede ser una lluvia, que puede ser una granizada, disminuye la oferta y crecen los precios. Obviamente que esto en términos de remediación de esta problemática apela a cuestiones como la que vos manifestabas, Silvia. Por un lado, es bueno hacer notar que el costo impositivo de los alimentos en Argentina es muy elevado, prácticamente el 40 o 42, 43%, tomando como fuente el Instituto IARAF, de los precios de los alimentos son impuestos. Por lo tanto, ahí tenemos un factor importante que interviene en la accesibilidad de los alimentos. Por otra parte, la educación alimentaria, que es un factor también importante y que hace que muchas veces las personas no conozcan o no conozcamos todas las posibilidades de otros productos que en determinados momentos no están tan inaccesibles como Claro. aquellos que están sufriendo alguna merma en la oferta. Ahora, también la parte de la educación es muy importante, ¿no? Para sostener durante todo el año, más allá de la estacionalidad, en algún momento, de alguna época del año, poder sostener una conducta y una alimentación saludable en forma permanente. ¿Usted cree que faltan políticas en ese sentido desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación? Yo creo que la educación alimentaria es, como bien vos decís, un factor absolutamente clave. Argentina en ese sentido acaba de actualizar hace menos de un año y pico, las guías alimentarias. Probablemente las guías hoy en día no son tan visibles, por ejemplo, en las escuelas como deberían serlo, pero creo que es un proceso que seguramente se va a ir dando a lo largo del tiempo. Nos consta y de hecho estamos trabajando con el Ministerio de Educación en cuanto a la capacitación docente para que los maestros en las escuelas tengan mayores herramientas a la hora de traducir los mensajes de una alimentación saludable a la currícula de los chicos. Obviamente que todo esfuerzo es poco en materia de poder educar correctamente a la población, en particular a los padres de chicos pequeños. Digamos, los hábitos se adquieren Claro. de manera perdurable en el tiempo, en particular en los primeros años de vida, con lo cual ese es un factor clave, y luego la escuela desde ya, en términos de adopción de hábitos que luego van a perdurar a lo largo de toda la vida. Creo que es mucho lo que falta hacer en materia de informar adecuadamente y educar a la población acerca de qué es lo bueno que hay que comer y cómo prepararlo, cómo combinar alimentos que pueden estar más económicos que otros a la hora de pensar en una alimentación saludable por un lado, pero a la vez accesible económicamente. Claro, porque si uno aprende a comer sano y bien, pero le cuesta el doble y de pronto no lo puede afrontar, es un problema. Quería preguntarle acerca de la Así carne, es. porque usted mencionó dentro de los aumentos y demás como que la carne o las carnes no habían aumentado tanto comparado con, por ejemplo, frutas y verduras. Argentina es un país donde se consume mucha carne. En este caso, ¿es un buen síntoma que no haya aumentado tanto o es malo porque a lo mejor el consumo excesivo de carne tampoco es muy saludable? No, creo que es una buena pregunta, digamos, por lo menos en nuestras mediciones, que debo Claro. aclarar que obviamente nuestras mediciones no tienen la representatividad que sí tiene, por ejemplo, la medición que hace el INDEC con una capacidad tremendamente superior a la que podemos nosotros desde una cátedra. Nosotros observamos en esta medición en particular que no ha habido un aumento, por lo menos en la misma magnitud que otros grupos alimentarios. Pero es bueno lo que vos manifestás en el sentido de que existe en Argentina, por un lado, un consumo de carne importante. Obviamente la carne es un alimento de primera calidad, es un alimento insustituible desde el punto de vista de la bondad de sus proteínas, Claro. desde el punto de vista de su aporte de hierro, de zinc a la dieta, y esto hay que resaltarlo. Pero también es bueno saber que tampoco es necesario consumir cantidades exageradas de carne, y en ese sentido los argentinos obviamente tenemos una cultura muy carnívora. Pareciera que si no hay un pedazo de carne extremadamente comida. grande en la mesa, algo nos va a estar faltando
incluyendo Claro. en la alimentación. Un escolar, por ejemplo, en un menú de un comedor escolar, en verdad con unos 30, 40 gramos de carne, perfectamente puede estar junto con otros alimentos obteniendo los nutrientes que necesita sin tener que tener una enorme cantidad de carne, ¿vale? Si es un muy buen alimento, obviamente que en una dieta saludable es necesaria la presencia de carne. Carne significa no solamente vaca, ¿no? Carne de pollo, carne de cerdo, huevos también, carne de aves, pero en cantidades que perfectamente pueden ser un poquitito menores a lo que los argentinos estamos acostumbrados a considerar. A propósito del huevo, que si es saludable está dentro, y usted lo mencionó, dentro de los productos, digamos, de una nutrición saludable. En algún momento fue un cuco, ¿no? Como que era portador de colesterol, la yema sobre todo, etcétera. Otro producto que también tuvo un fuerte aumento en los últimos tiempos y fue noticia. Justamente el consumo, ¿cuál es el consumo saludable de huevos? ¿Una unidad por día, 2, 3, una por semana? No, no hay ningún problema en consumir un huevo por día. Digamos, el huevo, como bien decís, ha ido atravesando diferentes evidencias por parte de la ciencia. No es el único alimento. Obviamente, la nutrición es una ciencia que va avanzando y va generando nuevos conocimientos a medida que hay mayores evidencias. En algún momento en la historia, el huevo era culpabilizado de una serie de males de los cuales hoy en día ya les hemos perdonado unos cuantos. Lo mismo pasa con la grasa láctea, digamos. Sí. Hoy en día cada vez más estamos sabiendo que la leche entera no tiene tantas desventajas como muchas veces se ha pretendido, o en algún momento en la historia decíamos que la margarina era una buena solución en relación con la manteca como grasa animal, y hoy sabemos que la margarina es peor que la manteca, con lo cual hay determinados avances, digo, en la ciencia, que es bueno traducirlos luego a las guías alimentarias. En el caso del huevo, consumir un huevo diario hoy en día forma perfectamente parte de una alimentación saludable, y eso está de esa manera reflejado tanto en las guías alimentarias como en el caso nuestro de la conformación de la canasta saludable de alimentos. Por último, Brito, siguiendo más a la economía que tenía que ver de alguna manera como sí, el inicio de esta nota, por los costos de una canasta saludable. Dentro de ustedes de la escuela, ¿qué analizan o qué propuestas surgen o qué ideas tienen de cómo se podría en todo caso mejorar ese aspecto, que sea más accesible para la gente? Bueno, nosotros desde la Cátedra de Economía, desde la Cátedra de Política Alimentaria y desde nuestra consultora CEPEA también venimos planteando que por un lado hay que poner mucha atención, como decía antes, al costo impositivo de los alimentos y tratar de ver de qué manera en el marco de una economía que obviamente está atravesando un momento difícil, poder hacer más accesibles algunos alimentos, en particular aquellos alimentos de buena calidad nutricional. Por otra parte, y esto lo manifestaba perfectamente hace un par de días atrás en una columna en La Nación, el economista Juan José Liach, con quien venimos trabajando en estos temas ya desde hace 3 o 4 años. Hoy en día en Argentina, a través de la asignación universal por hijo, a través del sistema de asignaciones familiares y aún los jubilados, a través del cobro de sus jubilaciones, reciben tarjetas para el cobro y para el uso de esas tarjetas a la hora de comprar diferentes bienes. Estaría muy bueno pensar en que por no menos de la mitad de los fondos de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, se destinen o se canalicen a través de una tarjeta alimentaria con la cual las personas puedan comprar alimentos y en particular determinada poder tener calidad. Esa compra, algún beneficio en determinada calidad y un reintegro de IVA que no sea generalizado a todos los alimentos, sino a aquellos que tienen buena calidad nutricional. Esto contribuiría tanto a la economía de los hogares como también a la promoción de una dieta saludable, que obviamente es un problema enorme que tenemos hoy en día en Argentina, dadas las cifras de sobrepeso, obesidad, etcétera. Muchísimas gracias, muy buena idea, ojalá sea tenida en cuenta y sean escuchados. Britos, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.